iniciar con una serie que se llama, ya lo dijeron, ¿cómo se llama? Y a lo largo de estos temas, de esta serie que vamos a estar realizando, cada fin de semana vamos a estar viendo una emoción, ¿sí? Emociones con las que comúnmente nosotros como jóvenes podemos luchar. Y antes de iniciar con la emoción del día de hoy, que es ansiedad, me gustaría que antes viéramos qué es una emoción, porque a lo mejor muchas veces creemos que ya sabemos cosas por default o que ya en automático las sabemos, pero muchas veces no sabemos el significado real de las cosas. Entonces, antes de iniciar a ver cada emoción, me gustaría que primero entendiéramos qué es una emoción. ¿Alguien sabe qué es una emoción? Levante su mano. Nadie lo sabe así con certeza, o en la definición clave, ¿no? Terapia, a ver. Emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera ante estímulos internos o externos. Esta definición es clave porque muchas veces nos podemos confundir cuando trabajamos con las emociones. Yo al inicio te decía que vamos a ver emociones con las que comúnmente nosotros como jóvenes podemos luchar, pero eso no significa que lo que nosotros estemos buscando con esta serie sea erradicar esas emociones o sea eliminarlas de nuestra vida, porque es algo que claramente no se puede, ¿no? Porque vemos en el concepto que dice que es una alteración pasajera ante estímulos internos o externos. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que tú y yo no podemos evitar y algo que sucede en automático dentro de nosotros. Ahora, ¿alguien de aquí cree que hay emociones buenas y malas? Que levante su mano. ¿Ok? ¿Y quién cree que no hay emociones buenas y malas? Muy bien. Ahora otra vez, ¿quién ya vio la película o las dos películas de Intensamente? Muy bien. Esas dos películas, la verdad es que están muy chidas porque dejan un mensaje muy padre. Y si tú las viste, el mensaje que dan es que ninguna emoción es mala o ninguna emoción es buena. ¿Sí? Recuerdan que al principio el pleito era ahí con la tristeza, ¿no? Que no la querían porque hacía sentir mal a Riley. Y en la segunda el pleito es ya con la ansiedad y con todas las demás. Pero al final, si tú te fijas en las películas, no eliminan esas emociones. O no, por decir, no expulsan de ahí de su mente de Riley a la tristeza. O no expulsan a ansiedad o a todas las demás. Sino que aprenden a convivir entre sí. Porque saben que aunque quizás no nos hacen sentir bien, tienen un objetivo, ¿no? Y en la segunda película vemos que cuando tristeza hace llorar a Riley y dice, es que lo necesitaba. Entonces, no hay emociones buenas y no hay emociones malas. ¿Por qué? Porque son involuntarias y porque es algo que sucede en automático dentro de nosotros. El propósito de ver esta serie de temas es que tú y yo aprendamos a gestionarlas, porque eso sí es posible. ¿Qué es la gestión? Que esas emociones no influyen en un 100%, y digo en un 100% porque también es inevitable que influyan quizás en un 20%, en un 30% o en un 50%, es algo inevitable. Pero la gestión es cuando esa emoción no influye en un 100% en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar o en nuestra forma de vivir. ¿Vale? Entonces, una vez entendido esto, ahora sí vamos a entrar con la emoción que nos toca ver el día de hoy. Y el día de hoy, esta plática se titula así como tal, ansiedad. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿alguien sabe qué es la ansiedad? Que levante su mano.
Cuando sobrepensas mucho las cosas y quieres como abarcar todo el Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es la ansiedad? Cuando tienes como un cúmulo de emociones que no sabes cómo controlarlas y tampoco cómo sacarlas. Muy bien. Bien, vamos a leer la definición. Tienen mucha razón en lo que dicen. Dice, la ansiedad es reacción emocional que produce inquietud, angustia, miedo y a menudo como respuesta al estrés. ¿Sale? La ansiedad no es lo mismo que el miedo, ¿sí? El miedo lo vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a enfocar en la ansiedad. Sí tienen que ver, son parecidas, pero no son completamente iguales. Ahora, voy a ir dando algunos puntos que son características claves de la ansiedad para que tú y yo las podamos entender de una mejor manera. ¿Sí? El primer punto es que la ansiedad es una reacción normal, ¿sí? Como lo veíamos con las emociones, así como la alegría, la tristeza, el enojo, la ansiedad también es una reacción normal, es una reacción involuntaria de nosotros. Y esta surge ante situaciones de peligro o amenaza. Porque obviamente, a lo mejor ya cuando está como más avanzada sí sucede, pero tiene que suceder algo, ¿no? Tiene que haber una situación en específico de amenaza o que te preocupe para que sientas esa ansiedad, que como lo dice su definición, para que sientas inquietud, para que sientas angustia, en parte miedo. Y decíamos que es una respuesta al estrés. El siguiente punto, y es que tiene un objetivo. La ansiedad tiene un objetivo, la ansiedad tiene un objetivo necesario para nosotros. Y es que protege al organismo y mantiene el cuerpo alerta y preparado. Decíamos, la ansiedad surge cuando nos encontramos ante situaciones de peligro o de amenaza para nosotros. Y su función es como una máquina de defensa que produce el cuerpo involuntariamente. Obviamente, por ejemplo, si llegan, no sé si alguna vez a alguien los han asaltado, es un ejemplo. Si llegan y llegan acá, te asaltan, pues obviamente la reacción del cuerpo es que te tensas, ¿no? Te asustas. Porque ¿cómo sería si llega una situación de amenaza y estás todo así relajado, con indiferencia? Pues obviamente no es lógico. El objetivo de esta emoción es una máquina de defensa para nosotros, para estar alerta ante situaciones de amenaza para nosotros. Y esto hablando en un nivel de ansiedad sano, ¿no? Porque obviamente hay niveles. Y el siguiente punto es variedad e intensidad, ¿sí? Porque puede variar desde eso de que nos asustamos, sentimos como esa sensación de que se nos revuelve el estómago, así hasta apretamos. Puede ir desde esa inquietud, a lo mejor de estar así, de estar comiéndose las uñas, de estar nervioso por algo, hasta los ataques de pánico, que no es lo mismo. A lo mejor muchas veces podemos confundir ese nivel de ansiedad donde solamente estamos preocupados, donde solamente estamos estresados, con ya un nivel mucho más alto que es un ataque de pánico. Que hablando físicamente, pues es cuando falta el aire, cuando a lo mejor nos arrancamos el cabello, cuando nos comemos las uñas hasta la cutícula, cuando golpeamos cosas, cuando nos golpeamos a nosotros mismos. No es lo mismo solamente estar así a un ataque de pánico, es muy diferente. Y si tú y yo, tú velo pensando con tu vida cotidiana, si tú constantemente tienes
ataques de pánico, no ataques de ansiedad, ataques de pánico, pues ya no es un nivel de ansiedad sano o normal. Lo que está haciendo el cuerpo ya no es un mecanismo de defensa, ya es otro nivel que sobrepasa y que le está haciendo daño a tu cuerpo y a tu mente. Y esto te lo digo porque es importante que tú y yo aprendamos a identificar lo que sentimos. Y ese es el propósito de ir viendo cada emoción con profundidad. Porque muchas veces sentimos muchas cosas, hacemos muchas cosas y no sabemos por qué o no sabemos qué significa. Y la prueba está aquí, ¿no? Yo antes de profundizar en este tema, yo tampoco sabía en concreto qué era la ansiedad. No sabía en concreto todas estas características. No sabía en concreto que la ansiedad tiene un objetivo, que es protegernos ante situaciones de amenaza. Y es importante aprender a reconocer cuando es un nivel sano, cuando es un nivel normal y cuando ya necesitamos ayuda. Es importante reconocer cuando de plano tú y yo ya no podemos solos. El siguiente punto es que cuando la ansiedad está en un nivel normal o común, no es peligrosa. Es una sensación desagradable, una sensación embarazosa, una sensación que no nos gusta, que nos hace sentir mal, una emoción que nos hace sentir mal, pero no es mala y no es peligrosa cuando está en un nivel común. Pero a mí me gustaría que hoy profundizáramos cuando ya va a otro nivel. ¿Quién de aquí, que levante su mano, se considera una persona ansiosa? ¿Ok? Muy bien. El siguiente es ansiedad excesiva y fuera de control. Aquí ya no es cuando solamente actúa como un mecanismo de defensa. Aquí es cuando realmente ya está haciendo daño a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y dice, puede generar pavor hacia situaciones cotidianas. Y no sé si te suene esta frase, pero con esta frase se explica perfectamente este punto. Y a lo mejor, si tú dices que eres una persona ansiosa, te puedes identificar perfectamente con esta frase. Escucha. No está pasando nada, pero en tu mente todo se está desmoronando. ¿Te suena esta frase? ¿Más o menos? No que la hayas escuchado, sino ¿te suena en tu vida cotidiana? Porque la ansiedad muchas veces, te repito, la definición de una emoción: alteración del ánimo intensa y pasajera ante estímulos internos o externos. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la ansiedad no es provocada por estímulos externos o por cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Muchas veces, o la mayoría de las veces, ese estímulo que provoca esa alteración tan profunda simplemente está aquí. Simplemente está en la mente, como nos decía Carlota, que es cuando sobrepiensas y sobrepiensas. Cuando realmente son situaciones cotidianas, cuando no está pasando nada, pero tu mente está toda hecha bolas, creando los peores escenarios, creando lo peor que podría pasar, o creando lo mejor que quieres que pase, anhelando que sea eso y no lo peor. Esa es una ansiedad que ya necesita ayuda. ¿Ayuda de quién? De Dios, principalmente. Y
continuar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, ya una vez entendido lo que es la ansiedad, los puntos que hay, y ya llevándolo a ese extremo de, te repito la frase, no está pasando nada, pero en tu mente todo se está desmoronando. Y me gustaría que hiciéramos este ejercicio antes de continuar. ¿Todos ya tienen hojita? ¿Quién no tiene pluma? ¿Todos tienen pluma? Ok, fíjense bien. Van a escribir esa situación que a ti te aterra profundamente que llegue a suceder. O sea, lo que tú digas, si pasa esto, yo me muero, literal. Yo me desmorono. ¿Sí? Esa situación que te angustia profundamente que se llegara a ser realidad. Adelante. ¿No tienes hojita, verdad, Isa? ¿Tres plumas? Quien vaya terminando, nada más levanta su mano, ¿vale? ¿Listo? Bien. Muy bien. Ya faltan poquitos. Ok, ahora, en lo que, bien, ya terminó la mayoría. Después vas a escribir cuál es el peor escenario que te imaginas ante esa situación. La situación ya es mala, ¿no? De por sí. Ahora, ¿cómo podrías así multiplicarla a los 100%, que sea mucho peor, el peor escenario para esa situación? Bien. Luego, vas a escribir el mejor escenario para esa situación. ¿Sale? El mejor escenario que podría haber para esa situación.
falta. Muy bien. ¿Este ejercicio les costó trabajo? En el sentido de que les costó trabajo pensar. No, ¿verdad? Bueno, yo vi que todos escribían muy rápido. En el momento todos luego. Bien rápido todos. Entonces, si tú y yo, si este ejercicio fue muy fácil para ti y para mí, quiere decir que somos personas ansiosas. ¿Por qué? Porque nuestra mente maquinó de una manera muy fácil y muy rápida. Creaste, bueno, para empezar, no te costó trabajo pensar en una situación catastrófica para tu vida. Segunda, no te costó trabajo hacerla aún peor. Y luego, no te costó trabajo pensar en la solución para ese problema. Y tampoco te costó trabajo pensar en la realidad. Es decir, que tú y yo estamos conscientes de esos 4 ámbitos. Y aún así, nuestra mente tuvo el poder de maquinar más allá. Y lo que hiciste ahorita lo hicimos como ejercicio. Pero es algo que tú y yo vivimos constantemente. Y muchas veces no nos damos cuenta de que este ejercicio que hicimos lo hacemos constantemente en nuestras vidas. Que está pasando tal situación. Bueno, pero ojalá pase esto para que se solucione. No, pero ¿y si pasa esto y todo empeora? Pero lo que está pasando es esto, esta es la realidad. Y regresas al otro, pero es que si pasa esto y se empeora, y así. Vamos saltando y saltando y saltando. Y en nuestra mente se hace esto. ¿No? Una bola. Garabatos sin sentido y que no nos llevan a ningún lado. Ahora, ¿cómo lucho con esto? ¿Cómo aprendo a sobrellevar este nivel de ansiedad? El primer punto para esto es confiar en la soberanía de Dios. Bueno, antes que nada, lo primero que tú y yo tenemos que hacer para luchar con esto, con este nivel de ansiedad, es saber que necesitamos de Dios. Es reconocer que necesitamos ayuda. Y la primera es confiar en la soberanía de Dios. Y si alguien me puede buscar Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Quien lo tenga lo lee, por favor. Mateo 6, 33 y 34. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene? 33 y 34. A ver, ¿qué dice Susana? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien, gracias. Hace poco vimos ¿qué era la soberanía? ¿Alguien se acuerda qué dijimos que era la soberanía? Creo que era George el que lo dijo. ¿Nadie se acuerda? ¿O alguien lo sabe? Exactamente. El poder absoluto que reina por sobre todas las cosas. ¿Cómo combato la ansiedad? Confiar en la soberanía de Dios. Y esto quiere decir confiar en que Dios reina por sobre todas las cosas. Y ese versículo a lo mejor tú ya lo has escuchado y me gusta mucho porque es muy conciso y dice: buscar primeramente el reino de Dios.
Buscad primeramente al Señor, su presencia, su justicia, su amor, y las demás cosas serán añadidas. Cosas que todo absolutamente está dentro de su voluntad. El que reina por sobre todas las cosas ya tiene escrito qué es lo que va a suceder en tu vida y en la mía. Él ya tiene escrito cuál es nuestro destino de cada día. Dice, y todas las cosas serán añadidas. No se angustien por el día de mañana. ¿De qué sirve que perdamos el día de hoy creando pensamientos inútiles para el día de mañana? Perdiendo el hoy, que es un regalo que el Señor nos da. Tú y yo no sabemos si mañana vamos a vivir. Tú y yo no sabemos si mañana tú y yo vamos a abrir nuestros ojitos. ¿Qué sentido tiene perder el regalo del día de hoy creando pensamientos que no nos llevan a ningún lado y que solamente nos hacen sufrir pensando en el día de mañana, que ni siquiera está asegurado? Dice Dios que todo ya está escrito, todo ya está en sus manos. Lo que va a pasar, pasará. Si nos causará dolor, pues nos causará dolor pasajero. Pero no tiene sentido y no nos aporta nada a nosotros que perdamos la vida pensando en qué puede ocurrir después. Dice, mejor enfócate en buscar primeramente el reino de Dios. Y muchas veces no sabemos con certeza, pero ¿a qué se refiere con buscar primeramente el reino de Dios? Pues simplemente se refiere en vivir para Él, en vivir conforme Él lo ha escrito, en amor, en justicia, en verdad, en servicio, para con Él y para con los demás, amando por sobre todas las cosas. Y créeme que cuando tú y yo realmente logramos fijar la mirada en Cristo, porque muchas veces podemos actuar de manera equivocada, diciendo, voy a buscar primeramente el reino de Dios para que se me den ciertas cosas, porque Él dice que si primeramente lo buscamos a Él, todo lo demás será añadido. Si tú y yo vivimos buscando el reino de Dios con ese pensamiento o con esa idealización de que así todas las cosas serán añadidas, pues entonces no estamos buscando primeramente el reino de Dios, estamos buscando nuestro beneficio. Pero cuando tú y yo realmente logramos fijar nuestra mirada de una manera genuina en el Padre, créeme que todo eso que maquina nuestra mente empieza a disminuir, porque tú y yo comenzamos a confiar en su soberanía y que Él tiene el poder absoluto de todo, y que si va a llegar una circunstancia que nos cause dolor a nuestra vida, es con un objetivo, y es que tú y yo seamos mejores. Siguiente. ¿Qué sería lo opuesto de la ansiedad? Paz. Paz. Muy bien. Y el siguiente punto, ¿cómo lucho con la ansiedad? Evitar la pérdida de paz. ¿Cómo? Que alguien me busque Salmo 23:4 y otra persona Isaías 43:2.
43:2. Allá le Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gracias. Estos versículos son similares, ¿no? O sea, lo dicen de una forma distinta, pero al final lo que Dios nos quiere hacer llegar a nuestros corazones, pues es el mismo mensaje. Y es que aunque pasemos por lo peor del mundo, aún si esa situación que tú escribiste tan catastrófica se hiciera realidad, dice que Él estará con nosotros. Y para ti y para mí, eso debería ser suficiente para seguir. Aunque pase lo peor del mundo, aunque pierda absolutamente todo, aunque se haga realidad todos mis temores, todas mis inquietudes, si Dios para ti y para mí es suficiente, no deberíamos tener pérdida de paz. Pero si Dios no es suficiente para ti y para mí, pues entonces va a estar complicado. Porque ¿qué vamos a hacer cuando lleguen esas ciertas circunstancias que nos pongan en aflicción, que nos pongan en dolor, que nos pongan en ansiedad? Lo único que va a hacer que tú y yo podamos tener esa paz firme, porque paz no es un sentimiento, no es una emoción. Paz es un fruto del Espíritu, como el amor, como la fe, como el gozo, etc. ¿Qué quiere decir? Que es permanente. No es una emoción pasajera. No es algo que surja por estímulos. Es algo que permanece pese a cualquier circunstancia. Suena raro, ¿no? Suena ilógico. ¿Cómo voy a tener paz en medio de esa situación catastrófica? La verdadera paz es cuando tú y yo tenemos esa seguridad de que pasará. Cuando tú y yo tenemos esa seguridad de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y cuando tú y yo tenemos esa disposición de decir: Señor, haz lo que quieras conmigo, soy tuyo. Así me cause dolor, así me cause aflicción, así sea el duelo más grande de mi vida, si tú estás conmigo, Señor, es suficiente. Pero si el Padre, si Jesús no es suficiente en nuestra vida, pues entonces ahí va a estar complicado que tú y yo podamos luchar con la ansiedad. Y como último punto, muy importante, cultivar oración constante. Y alguien que me busque Filipenses 4, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Fíjense bien, aquí en Filipenses nos dice algo muy importante. Por nada estéis afanosos, por nada estén ansiosos. Todas esas peticiones, todas esas imaginaciones que puede crear nuestra mente, todos esos pensamientos que nos torturan, porque es una tortura total para nosotros. Todos esos pensamientos que nos agobian, todas esas batallas que ocurren dentro
de nuestra mente, dice que se las entreguemos al Padre. ¿Cómo se las entrego? Muy fácil. Cultivar oración constante. Es algo muy sencillo, algo a lo que tú y yo tenemos un gran acceso, pero la realidad es que no nos interesa. No nos interesa cerrar la puerta de nuestro cuarto y tener un momento de intimidad con el Señor y decirle: Señor, esto es lo que hay dentro de mí. Este es el pensamiento que me atormenta. Este es el pensamiento que me tortura todos los días. Es como si llegaras con tu hojita que acabas de escribir: Señor, esto es lo que hay dentro de mí. Y créeme que cuando tú y yo cultivamos una oración constante, ese nivel de ansiedad enfermizo comienza a sanar. Primeramente, porque un momento de intimidad que tú y yo podamos tener con el Señor, por supuesto que sirve como un desahogo. De decir: esto es lo que hay dentro de mí. Porque incluso muchas veces da pena, ¿no? Da pena como que llegar con alguien y decirles que esto es todo lo que estoy pensando. O sea, da pena que sepan a lo mejor que piensen que estamos loquitos o algo así. Pero el Señor nos da ese acceso de tener un momento íntimo con Él, con una conciencia perfecta de que no vamos a ser juzgados y de que esos escenarios van a ser validados, no van a ser minimizados, no los va a hacer menos, no nos van a tomar de a locos, sino que vamos a ser escuchados y vamos a ser sanos. Pero para ello, el Señor nos pide que lo busquemos. Porque a lo mejor muchas veces tú y yo estamos en la espera de que Él venga a nosotros. Y no existe esa disposición real de nosotros correr hacia Él. Aún cuando sabemos y nuestro cuerpo y nuestra mente grita con toda intensidad que lo necesitamos y que necesitamos de Él. Porque la ansiedad es tan poderosa cuando está en un nivel enfermizo que puede enfermar nuestro físico. Hay casos, miles de casos, de gente que murió a consecuencia de enfermedades crónicas, como cáncer en cualquier parte del cuerpo, pero ese cáncer se desencadenó a partir de ansiedad, a partir de pensamientos, de batallas en la mente reprimidas, que no tuvieron a quién acudir y que perdieron la vida, que enfermaron su cuerpo. De verdad quisiéramos tener que llegar a ese extremo para buscar al Señor y que Él nos ayude a combatir esto. La ansiedad y todas las demás emociones son muy fuertes, que cuando llega a su máximo esplendor, nos puede hacer mucho daño si tú y yo no sabemos reconocer y no aprendemos a combatirlo. ¿Te gustaría recibir un diagnóstico de enfermedad crónica? Para las mujeres, ¿te gustaría recibir un diagnóstico de esterilidad porque tu útero está enfermo a causa de la ansiedad? ¿Te gustaría recibir un diagnóstico de muerte por no buscar al Señor cuando tenemos un acceso tan fácil a Él, que es la oración?
cuando tenemos un acceso ilimitado, porque no hay límites para la oración, no hay límite de tiempo, no hay límite de intimidad, no hay límites para lo que tú y yo le querramos entregar a Él. Solo es que tú y yo podamos reconocer primeramente que sí hay ansiedad en nosotros, y ahorita lo comprobamos con el ejercicio. La segunda, que necesitamos ayuda, así como cuando estás enfermo y reconoces que necesitas de un doctor, reconocer que necesitamos ayuda para combatir con esto. Y tercera, aferrarnos a esa ayuda. Porque ¿de qué serviría ir al doctor que nos recete medicina si no nos vamos a tomar la medicina? ¿Qué sentido tiene buscar primeramente al Señor si solo va a ser una vez? Si no va a haber una constancia en nuestra relación con Él. Y por último, Primera de Pedro 5:7, yo te lo voy a leer, dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Con esto quiero cerrar. Y Él dice, el Señor nos dice el día de hoy, todo eso que puede existir en tu mente, toda esa catástrofe que puede existir en tu mente en este momento, toda esa batalla, toda esa ansiedad, dice que la depositemos en Él, que se la entreguemos a Él, y lo mejor, después dice, porque Él cuida de nosotros, porque Él está al pendiente de nosotros. Y aún si se hiciera realidad toda esa catástrofe que hay en tu hojita, porque a lo mejor solo es una, a lo mejor hay muchas más catástrofes, aún si se hicieran realidad, dice que Él cuida de nosotros. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos?